Este programa es familiar para todas las edades. Puede contener escenas de sexo y violencia. Se recomienda ser visto en compañía de un adulto. Contiene closed caption. Hola, muy buenas noches. La noticia del día tiene que ver con la tragedia en Nueva York. El coletazo de Aida del huracán ha dejado a esta hora, son las 7 de la noche en punto, más de 40 personas muertas hasta el momento y sorpresivas inundaciones en la ciudad. Las imágenes son impresionantes, se las vamos a mostrar en segundos. La otra noticia tiene que ver con la eliminatoria del Mundial de Qatar. Colombia empató, dejó escapar la victoria en los últimos minutos en La Paz, en Bolivia. Un resultado que es preocupante si se tiene en cuenta que rivales directos como Argentina y Ecuador ganaron allá en La Paz. Esto es Redman Noticias, bienvenidos. La pobreza multidimensional se ubica en Colombia en el 18.1%. En el año 2020, más de 9 millones de personas están en condiciones de vulnerabilidad. Con botones de pánico, autoridades de Bogotá buscan evitar robos en restaurantes y otros establecimientos públicos. Capturan a presunto violador de una niña de 11 años en Engativá. Este hombre intentó escapar cuando las autoridades llegaron hasta su casa donde tenía a la niña. Gracias a los vecinos fue capturado. Ministerio de Salud alerta sobre baja afluencia en vacunación contra COVID-19 de mujeres gestantes. Tan solo el 20% de ellas se han vacunado. En medio de la niebla, el colombiano Superman López ganó la etapa número 18 de la Vuelta a España y da un gran paso para quedarse con el podio, el tercer lugar. Esta victoria de Superman es bien importante. Grecia pierde a uno de sus compositores estrella. Murió a los 96 años. Es recordado por la siguiente música. Escúchenlo ustedes. Comienza Red Más Noticias. Estamos hablando de deportes porque, casi logramos el triunfo en La Paz, nos quedamos sin aire. En los últimos minutos, Carlito, buenas noches. Bueno, se nos escapó, lástima. Así es, Giovanni, no hay mejor definición. Nos quedamos sin aire porque nos faltó eso, básicamente 10 minutitos, poco más para aguantar esa victoria y esos 3 puntos que la verdad pues nos habrían dado un colchón importante y una ventaja importante de cara a la eliminatoria. De hecho, era contra unos rivales directos que tenemos sobre todo detrás en esta tabla de la eliminatoria. También ha perdido incluso Paraguay, con lo cual nos daba ahí un poquito de oxígeno, pero se nos perdió al final con ese tanto de Bolivia con el que no contábamos y al final, sobre todo, ese contado partido en el que esperábamos que aparecieran también los jugadores de la altura, pues Reinaldo Rueda salió con otro plan, empezó también de hecho con Quintero, un partido a la definitiva un poco raro en cuanto al planteamiento, lo tuvimos a muy poco tiempo y ahí tienen al personaje del día, al héroe. Miren qué jugadón que se marca Roger Martínez, no contaba nadie con él de titular en la delantera, pero miren el delantero que juega en la Liga Mexicana, el autopase que se hace primero y luego la definición para hacer el primero de esta noche, el minuto 69 del partido. Llegaba después con esta jugada aclarada en la que le queda Franca para el golpeo desde fuera del área ahí a Fernando Saucedo, minuto 83 del partido. Ospina, que no puede ni siquiera tirarse para atajar la pelota. Y vamos a echar un vistazo ahora a cómo queda esta tabla después de estos dos partidos. Recuerden que siguen también la jornada de eliminatorias, pero tenemos ya estos dos definidos. Aquí Brasil, que comanda la tabla con 18 puntos. Ecuador, que se cuela ahora segundo con esta victoria, 12 puntos. Argentina, que le sigue con 12 puntos. Colombia, ojo, estamos con estos resultados de momento dentro de los clasificados con 9 puntos. Nos sigue Uruguay con 8 puntos. Y Paraguay, que será nuestro próximo rival, tiene 7 puntos. Chile, que juega hoy contra Brasil, 6 puntos, Bolivia 6 puntos y cierran la tabla Venezuela con 4 puntos y también Perú con los mismos puntos con 4. Bueno, y estábamos hablando ahora precisamente a qué nos sabe esto. Estaban diciendo ahora Reinaldo Rueda, tanto como Roger Martínez, que este punto les sabe a oro, y esa es la lectura que están sacando, que al final este empate en La Paz debe darse valor, sobre todo más allá de lo que se pueda hacer
en todo este partido. Pues bien, hay que decir aquí una cosa. Respecto al punto de vista más optimista, se puede decir que relativamente salimos bien. Como ven la tabla, estamos entre los 4 primeros. Nuestros rivales que nos vienen atrás, puede que incluso también el otro pierda hoy, con lo cual tampoco va a cambiar mucho nuestra situación. Pero es preocupante sobre todo el dato que nos daba ahora Giovanni también, ese empate que hemos tenido hoy en un campo donde ya han ganado Argentina, donde también ha ganado Bolivia, y en definitiva, pues eso a la postre son puntos que vamos a perder. El otro punto importante, nos habían hablado mucho la altura del morfociclo, mucho cuento, mucha milonga, y les puedo decir aquí desde la prensa también, porque no ha servido para nada. Al final, el único jugador de la altura que ha jugado es Alex Mejía, ha debutado también en Rifle Andrade, que venía también de este morfociclo, pero no hemos visto mucho más, la verdad, mucho cuento hemos visto por ahí, y sí que nos ha sorprendido y Juan Fernando Quintero, cuando le esperábamos más para la segunda mitad, pues ha entrado en la primera mitad, se le ha gastado el tanque y luego pues nos hemos quedado bastante secos. Yo creo que ha faltado recursos, nos hemos quedado sin oxígeno y al final el plan que hemos venido trabajando tantos meses y tantas semanas de la altura, pues se ha visto que se ha quedado en nada, Giovanni. Yo en la segunda hora le tengo ya una pregunta de convocatoria, se imaginará usted por qué le voy a preguntar. Pero antes, porque yo sé que viene jornada de eliminatoria, ¿contra quién juega Uruguay? Que es el que está debajo de nosotros en la tabla. Mira, te lo puedo decir ahora, Uruguay, de hecho, en el partido de hoy te refieres sobre todo, ¿no? Sí, lo que van a jugar hoy, porque usted dice Colombia está con 9 puntos, Uruguay está debajo, Paraguay es el que sigue, que ya sabemos que perdió y es nuestro próximo rival. Uruguay, hoy, ¿qué tan fuerte es ese partido para saber? Mira, Uruguay de hecho juega esta noche contra Perú, que tampoco es un rival, pues lo que pasa es que juegan ahí también en Lima, que le puede costar, y sí que es uno de nuestros rivales directos. Pero yo creo que sobre todo de los 3 rivales que teníamos en esta triple fecha, que es ahora era Bolivia, viene también Paraguay y viene también Chile, había que sobre todo asentar esos 3 partidos, ganar esos 3 partidos para distanciar a los que te vienen de atrás. De hecho, los que tenemos arriba pues era otra liga, o por lo menos otra distancia con los que tenemos ahora. Ahora se nos cuela evidentemente también Uruguay, que nos queda por detrás, pero esperando el partido. Lo bueno es que por lo menos no quedamos tan mal, estamos dentro de los clasificados, es la lectura más positiva que se puede hacer de este día, de este empate, que a nosotros, a la afición, yo creo que nos ha quedado un poco agridulce, pero como están diciendo también desde el cuerpo técnico y todos los jugadores, por lo menos hay que darle ese valor a lo que dicen ellos, hay que darles el respeto y para ellos es un punto de oro. Más adelante vamos a hacer un repaso de cómo queda esta jornada de eliminatorias. La otra noticia del día está en Nueva York, noticia internacional. Con el paso de las horas aumenta la cifra de personas muertas tras la histórica inundación, o mejor, inundaciones, porque fueron varias. 41 personas muertas. El presidente Biden ofreció todo el apoyo a las familias, ayuda a los afectados, situaciones e imágenes inéditas que cada vez se están volviendo más frecuentes, todo por cuenta del calentamiento global. Solo una semana después del paso de Henry, una vez más la fuerza de la naturaleza azotó Nueva York y New Jersey. Es que no había que salir a la calle para quedar bajo el agua. Así se inundaban las casas y con el paso de los minutos la situación se hacía insostenible. Dejaron sus casas porque era huir o arriesgarse a morir. No hay nada voluntario en eso. Así que estoy llamando a las empresas de seguros privadas en este momento crítico a que no se escondan detrás de la letra pequeña y el tecnicismo. Hagan su trabajo, mantengan sus compromisos con las comunidades. Pasadas las 10 de la noche del miércoles, el alcalde de Nueva York, Bill de Blasio, decretó la emergencia tras el paso de Aida, que dejó graves daños en el estado de Luisiana, centrándose en New Orleans. Las inundaciones se hacen más peligrosas por el aumento del nivel del mar. Se rompieron récords como en el Central Park, como 8 centímetros en una hora, un récord establecido literalmente una semana antes, lo que me indica que los eventos catastróficos son impredecibles y nosotros necesitamos preverlos para estar preparados. En cuestión de horas, Nueva York estaba prácticamente bajo el agua, algo inédito y además en esta zona del país. El calentamiento global está sobre nosotros. Cuando tienes 2 precipitaciones récord en una semana, no es solo una coincidencia. Cuando tienes todos los cambios que hemos visto en el clima, eso no es coincidencia. El calentamiento global está sobre nosotros y se va a poner peor y peor, a menos de que hagamos algo al respecto. La cifra de fallecidos aumenta con el paso de las horas y los rescates son dramáticos. La misma semana que la ONU había advertido sobre una mayor frecuencia de estos desastres naturales.
Familias de luto ahora. Necesitamos estar ahí para ellos y para todos los neoyorquinos que ahora mismo están lidiando con los resultados de esta horrible tormenta. Mientras este es el panorama en el norte de la costa este, así se ve California en la costa oeste por el incendio que no ha podido ser contenido y que ha incinerado 72 kilómetros de bosque. Los últimos días del huracán Aida y los incendios forestales en el oeste y las inundaciones repentinas sin precedentes en Nueva York y New Jersey es otro recordatorio de que estas tormentas extremas y la crisis climática está aquí. Pese a que Aida ya se había degradado a tormenta tropical, dejó devastación a su paso. En noticias nacionales, la policía entregó un informe sobre cómo se ha atacado la delincuencia en Bogotá. En los últimos 20 días reportan la captura de más de 1.000 personas, pero solamente el 24% de los capturados han ido a la cárcel, el resto no. En libertad, así están centenares de delincuentes que a diario realizan atracos, asaltos a establecimientos comerciales, robos a vehículos y hurtos a bicicletas. Según la policía, en los últimos 20 días, tiempo en el que se ha adelantado la operación ofensiva contra la delincuencia, se han logrado capturar 1.141 asaltantes. Sin embargo, de esos, solo se han judicializado 312. De resto, todos siguen delinquiendo en las calles de la capital. El director de la policía dijo que lamentablemente es por el sistema judicial que tantos delincuentes quedan libres. El 20% queda con esa medida restrictiva a la libertad. Y ahí estoy hablando de todos los delitos. ¿Qué quiere decir eso? Que donde se toman esas medidas son los delitos que expresamente, así la ley lo indica, que tienen que ser privados de la libertad mientras que continúa el proceso judicial. Y el resto en libertad continuando el proceso judicial. Es un tema de ley. La ley así lo indica. Al respecto, el ministro de Defensa indicó que solo a través de la denuncia se logrará llevar a la cárcel a los responsables de los delitos cometidos en Bogotá. Si hay denuncias y apoyo policial, la ciudad recupera su seguridad y no descansaremos hasta que se recupere día a día la tranquilidad de todos los bogotanos. Bandas como los Chicano, los Califa y los Correcaminos han sido desarticuladas en los últimos meses en la capital. Varios de los elementos hurtados por estos sujetos hoy fueron regresados a sus dueños. Las autoridades señalaron que gracias a estas y otras capturas de delincuentes pertenecientes a estas bandas, los delitos en diferentes localidades se han reducido. En 6 localidades de Bogotá, en ese periodo de tiempo, se presentan reducciones en materia de homicidios frente al año 2019, cuando comenzamos a compararnos. Esto es en la localidad de Chapinero, el caso de la localidad de Suba, con una reducción del 30%. Lo mismo sucede en Usme, en Tunjuelito, en Engativá y en Puente Aranda. Según cifras de la Secretaría de Seguridad, en los últimos días el hurto a personas se redujo en un 28%, mientras que el robo a locales comerciales se redujo en un 67%. El policía que incurrió en un caso de abuso de autoridad en el sur de Bogotá fue retirado finalmente de la institución. El uniformado, ayer les mostrábamos este video que lanzó a un ciudadano contra una de las patrullas de la policía en hechos ocurridos el martes en la noche en Kennedy, pues fue despedido, sacado, destituido de la institución. El propio comandante de la Policía Metropolitana ratificó el rechazo a este tipo de conductas. Las investigaciones continúan. El uniformado ya no hace parte de la institución, mientras que se adelantan todas las investigaciones del caso. El día de hoy se notifica el retiro del servicio activo del funcionario comprometido en este suceso. De cara a todos los colombianos, informo que la Policía Nacional no acepta ni tolerará este tipo de actuaciones de ningún funcionario. Conductas que van en detrimento de la disciplina y el deber constitucional que ostentamos como policías. Y otro caso de inseguridad. Un ciudadano que estaba haciendo fila en un punto para practicar las pruebas COVID en el sur de Bogotá resultó herido en medio de una balacera. Los hechos ocurrieron a plena luz del día en el barrio Ciudad Alsacia. Esto es de la localidad otra vez de Kennedy. Allí delincuentes intentaron asaltar
a la víctima y le propinaron un disparo en una pierna. Hágame el favor. El ciudadano, quien denunció demoras en la atención de la Secretaría de Salud, se recupera en un centro asistencial. Vamos a un corte comercial y espere la preocupante cifra de mujeres embarazadas que todavía no quieren vacunarse. Ya le vamos a contar cuál es ese porcentaje. Ya regresamos. El Ministerio de Salud viene haciendo un barrido del balance de vacunas en toda la población del país y descubrió que solamente el 20% de las mujeres que están embarazadas se han vacunado contra COVID-19 y hace un llamado a las mujeres que están en estado gestante para que acudan a los puestos de vacunación. En medio de la apertura total del Plan Nacional de Vacunación, el Ministerio de Salud alertó sobre la baja afluencia por parte de mujeres gestantes. Por favor, necesitamos aumentar estas cifras. De 450.000 mamitas que en esta cohorte deberían vacunarse, apenas llevamos 86.000 mamitas vacunadas. Eso representa cerca de un 20%. Sabemos que lo están haciendo con seguridad y sabemos que lo están haciendo consultando a su ginecobstetra o a su médico tratante. Las pacientes embarazadas que hemos visto vacunadas y lo que está descrito en realidad con respecto a sus efectos secundarios es que son muy similares a los efectos en personas no embarazadas. Y es que en este último año ha mostrado que el COVID-19 se ha venido convirtiendo en la primera causa de muerte en esta población, según aseguró el Ministerio de Salud. Desde que empezó la pandemia, 119 mamitas han perdido la vida producto del COVID. No queremos una muerte más. Muy triste y muy dramático ver mortalidades maternas secundarias al COVID-19 que podrían atenuarse o disminuirse con la vacunación. Desafortunadamente vimos muchos pacientes jóvenes y muchas embarazadas jóvenes enfermas severamente por COVID-19 y hemos tenido mortalidades. Ante la nueva meta de vacunación para septiembre de culminar con 41 millones de dosis aplicadas y pensando en finalizar este 2021 con 35 millones de personas que tengan sus esquemas completos para alcanzar la inmunidad de rebaño, la cartera de salud destacó que al menos el 80% del total de la población estimada ya han recibido al menos una dosis contra el COVID-19. Hemos logrado ya llegar a un punto muy importante donde más del 80% de la población de alto riesgo, población entre 50 años en adelante y población con comorbilidades se han vacunado por lo menos con una sola dosis. Esto es una cifra muy importante, ya que diariamente estamos encontrando más de 15.000 personas mayores de 50 años. Y es que la cobertura en la inmunización por poblaciones con esquemas completos está así. Personal de salud, 100%. Adultos mayores de 80 años y más, en un 82,3%. Adultos mayores de 70 a 79, un 78%. Personas entre 60 a 69 años, en un 69,2%. En personas entre los 50 y 59, en un 53,3%. En personas entre los 40 y 49, en un 32,6%. En personas entre los 30 a 39, en un 13%. De 20 a 29 años, en un 6,5% y de menores de 12 e incluso personas hasta los 19 años en un 3,2%. Así que durante esta primera quincena de septiembre, tendremos que seguir priorizando esta población de alto riesgo, ojalá mayores de 50 años. Un segundo momento se viene de aquí en adelante para el Plan Nacional de Vacunación, donde tendremos que convencer a esta población joven, entre los 12 años y los 49 años, de acudir masivamente a los puntos de vacunación. El Ministerio de Salud hizo un vehemente llamado para que los colombianos sigan asistiendo a la vacunación para prevenir afectaciones severas del virus, teniendo en cuenta que se espera se dé un cuarto pico a mediados del mes de octubre. En el Valle del Cauca, las cosas fluctúan en cuanto al COVID-19. Se venía presentando una reducción de ocupación en las unidades de cuidado intensivo, pero otra vez aparece un pico, pero en un sector específico de la población. ¿De qué rango de edad estamos hablando, Alejandro? Buenas noches. Giovanni, televidentes, muy buenas noches. Mire, se trata de los mayores de 50 años de edad. En el Valle del Cauca son el grupo poblacional con el menor porcentaje en cuanto a la vacunación. La invitación es para que se acerquen a recibir al menos la primera dosis y así evitar este tipo de emergencias.
Desde la Secretaría de Salud del Valle del Cauca alertaron a la comunidad por el incremento de pacientes con COVID-19 en la UCI para que se acerquen a los puntos de vacunación que se han habilitado en el departamento. Nosotros observamos dos cohortes, una cohorte de los más jóvenes que se vacunan con mucha facilidad, un grupo de resistencia muy alto de 50 en adelante y tristemente esas son las personas que están en UCI y que acaban perdiendo su vida. La funcionaria pública dio a conocer el número de personas del grupo poblacional que hoy están bajo una unidad de cuidados intensivos. Hoy teníamos 242 personas en UCI, de las cuales el 80% eran mayores de 60 años. Personas que debían estar vacunadas, que podrían haber tenido un COVID más leve, que no tenían necesidad de llegar a UCI. Aprovecho la oportunidad para invitar a los mayores de 50, tenemos unas dosis de Pfizer para ustedes. Recordemos que desde hoy se inició la distribución de los 40.000 biológicos que llegaron al departamento para continuar con las jornadas de vacunación en la región. Y para finalizar, nuevamente en el Valle del Cauca y en la ciudad de Cali se activaron algunos puntos de vacunación para continuar con el esquema de la segunda dosis con la vacuna de AstraZeneca para los mayores de 18 años, además de tener 25.000 vacunas para los mayores de 12 años que necesiten recibir la primera dosis. Con esta información me despido desde Cali. Alejandro Muñoz, Redman Noticias. Gracias, Alejo. El presidente Duque promulgó las leyes que regulan los consultorios jurídicos y las que modifican el funcionamiento de las comisarías de familia. La ley de consultorios jurídicos moderniza el servicio de orientación y asesoría en las instituciones de educación superior, actualizando su funcionamiento. Durante el acto de esta promulgación, Duque aseguró que esta es una oportunidad para que los estudiantes de Derecho inicien su carrera ayudando a las personas más vulnerables. La ley de comisarías de familia, esa va a beneficiar a toda persona cuyos derechos puedan verse afectados en contextos familiares, en especial la protección de la mujer. El presidente aprovechó para hacerle un llamado a la Corte. No son fruto ni de una ideología ni de un partido, sino de una respuesta a un clamor de la ciudadanía, y es que tengamos herramientas contundentes para darle sanciones ejemplarizantes a quien se atreve a quitarle la transparencia, la humildad y sobre todo la integridad de un menor. Con 117 votos a favor, la plenaria de la Cámara de Representantes aprobó el proyecto que prohíbe los plásticos de un solo uso. La iniciativa, que ahora pasa a tercer debate en el Senado de la República, establece medidas para empezar a reducir poco a poco la producción y consumo de plásticos como pitillos, mezcladores y cubiertos desechables. El proyecto también prohíbe la fabricación, importación, comercialización y distribución de estos elementos en territorio nacional. El artículo que establecía responsabilidades para los productores y los obligaba a mitigar el impacto ambiental fue finalmente eliminado del texto. 9.000 millones de toneladas de plástico hemos puesto en este planeta, de las cuales solamente se han reciclado el 9%. Para el año 2050 se calcula que serán 12 billones de toneladas. Y no habremos crecido en absolutamente nada el reciclaje en este planeta, porque está demostrado que no crece desde hace 50 años. Usted quiere convertir a esto en un botadero. El congresista del Centro Democrático, Gabriel Santos, acusó a la presidenta de la Cámara de Representantes, que es de su partido, de engavetar el proyecto que reduce las vacaciones de los parlamentarios. Por ahora, la política que milita en el Centro Democrático ha guardado silencio. Las diferencias entre Gabriel Santos y Jennifer Arias, dos jóvenes congresistas que militan en el Centro Democrático, se acentuaron por cuenta del proyecto que recorta un mes el receso legislativo. Y es con mucho dolor que yo hoy tengo que confesarles a ustedes, compañeros, que llevo rogando de todas las formas que desde la presidencia de Cámara envíen el proyecto de acto legislativo que ustedes han votado de manera repetida en relación con el recorte del receso legislativo. No hay un canal de comunicación al que no hayamos acudido. El político calificó de irresponsable la actitud de su compañera de bancada y la acusó de tener el proyecto engavetado por cuenta de sus roces políticos.
Un proyecto que hoy recoge esos intereses ciudadanos que nos piden a los congresistas que dejemos ir esos privilegios que tanta vergüenza le causan al pueblo colombiano, esté reposando desde hace más de 21 días en el escritorio de la presidenta de la Cámara. Hemos intentado por todos los medios pedirle a la doctora Jennifer Arias que firme el proyecto para poder seguir impulsándolo, pero pareciera que su enemistad, bien fuera con el proyecto o bien fuera con mi persona, es demasiado grande para devolvernos la esperanza de sacar este proyecto adelante. Según Santos, desde el pasado 12 de agosto, Arias tiene el proyecto en su oficina y solo falta su firma para que continúe su trámite en el Senado. Redman Noticias buscó a la presidenta de la Cámara, pero al cierre de esta nota no habíamos obtenido respuesta. La Fiscalía realizó una inusual extinción de dominio por $1 billón contra los bienes de Pedronel Rincón Castillo. Es el famoso alias Pedro Orejas. Propiedades mineras, bienes inmuebles, vehículos que habrían sido adquiridos con dineros del narcotráfico fueron puestos a órdenes ahora de las autoridades. A través de la Dirección de Extinción de Dominio se impusieron medidas cautelares a 770 propiedades del polémico esmeraldero y señalado narcotraficante. Las propiedades afectadas están representadas en inmuebles, vehículos, títulos mineros, sociedades, ganado bovino y equinos, y su valor estimado supera el $1 billón. Las labores investigativas evidenciaron que los bienes identificados habrían sido adquiridos por el clan Rincón con la fachada de las Esmeraldas, producto de millonarias sumas de dinero del procesamiento de clorhidrato de cocaína en laboratorios clandestinos ubicados en Boyacá. Era enviada a Estados Unidos y Europa. Esta acción fue posible gracias al trabajo articulado entre la Fiscalía y la DIJÍN de la Policía Nacional en el marco de la Operación Fura 2. Los bienes adquiridos pasaron a la administración de la Sociedad de Activos Especiales hasta que en juicio se defina la procedencia de los mismos. De declararse ilegales, una importante suma del $1 billón pasará a fortalecer las finanzas de la Fiscalía General de la Nación. Tras varios años de proceso, un juez de conocimiento declaró inocente al profesor Freddy Monroy. Él había sido denunciado por supuestamente acosar sexualmente a una estudiante de la Universidad Nacional. El juez del caso señaló que no se pudo probar la teoría que presentó la Fiscalía, mientras que la defensa del profesor Monroy reveló pruebas que demostraron que entre la exalumna y el profesor había una relación consentida. El juez anunció que en los próximos días se dictará otra sentencia que tiene que ver con el profesor. El fiscal general Francisco Barbosa y el director de la Policía Nacional, el general Jorge Luis Vargas, anunciaron la creación de nuevas alianzas para combatir la inseguridad en todo el país. Los jefes de las entidades señalaron que uno de los propósitos es la lucha contra daños al medio ambiente. La manera como nos hemos ensamblado en todas las acciones, no solamente que tienen que ver con seguridad ciudadana, sino también en la lucha contra el narcotráfico, en la lucha contra la corrupción y, por supuesto, en todos los temas relativos a la lucha contra el medio ambiente y la defensa de los derechos humanos. Vamos a continuar fortaleciendo los equipos de trabajo para las matrices operacionales para la reducción del delito, la organización fundamental con nuestro CTI que trabajamos de la mano. 7 horas duraron los enfrentamientos entre tropas del ejército y la estructura Javier Martínez de las disidencias de las FARC en la vereda El Ceral. Esto es el resguardo indígena que queda muy cerca de Buenos Aires, Cauca. La Asociación de Cabildos hizo un llamado para que se respeten los derechos humanos de la población debido a que varios de los pobladores quedaron en medio del fuego cruzado. Una escuela incluso resultó afectada luego de que muy cerca cayera un explosivo tipo Tatuco, disparado por los terroristas. Ante la Comisión de la Verdad, el ex vicepresidente de la República y ex director de la Policía Nacional, el general Óscar Naranjo, pidió perdón por haber estigmatizado a las universidades durante los años de conflicto armado. Durante mi vida profesional entregada desde la policía al servicio de los colombianos, tengo que reconocer hoy que en muchos casos nos equivocamos y que esas equivocaciones, en mi caso particular, me llevan a pedir perdón. Y yo francamente reconozco que por lo menos mientras fui director de inteligencia a finales de la década de los 90, seguramente contribuí a estigmatizarla. Tenía en ese momento el prejuicio de que la universidad era una especie de cantera estructuralmente vinculada a grupos armados
y que de la universidad se producía la vinculación de combatientes para esas guerrillas. Qué error tan grande. Vamos a un corte comercial. Al regresar vamos a hablarles de la historia de un grupo de mujeres muy valientes en Afganistán. Eso es en Afganistán. Salieron a protestarle a los talibanes. La comunidad internacional está muy preocupada por la salud, por la seguridad y por la vida de estas mujeres. A los talibanes no les gusta el tema de las protestas y menos si son mujeres. Ya les vamos a contarles todo. Hay polémica en Bogotá por 4 proyectos de vivienda de interés social. Adivinen en dónde. En los alrededores del Parque de la 93. Quienes han estado en Bogotá saben que esa es una de las zonas más exclusivas de la capital. La denuncia la hace el concejal Diego Lacerna, quien reveló el tema y además cuenta que al parecer los subsidios de vivienda del gobierno aparentemente estarían beneficiando a algunas personas de estratos altos y a varias constructoras. No pareciera, pero estos proyectos ubicados en los alrededores del Parque de la 93 figuran como viviendas de interés social. El objetivo de la vivienda de interés social es que la gente de bajos ingresos pueda comprar vivienda. Llama la atención algunos proyectos en estrato 6, como por ejemplo en inmediaciones del Parque de la 93, que tienen menos de 20 metros cuadrados a más de 9 millones de pesos el metro. Cabe la pregunta si de verdad los bogotanos de bajos ingresos pueden acceder y les interesa acceder a esta clase de vivienda. Según el Ministerio de Vivienda, una unidad BIS es aquella que cuesta hasta 136 millones de pesos. De los 180 proyectos BIS que hay en Bogotá, en 32 de ellos el metro cuadrado llegó a los 5.500.000 pesos. En los 4 proyectos del Parque de la 93, esta cifra se elevó. Lo que sí parece extraño es que apartamentos de 16 metros cuadrados estén categorizados como vivienda BIS. Difícilmente un bogotano de bajos ingresos va a escoger pagar un apartamento de 16 metros cuadrados a 9 millones de pesos el metro en el Parque de la 93. Los subsidios del gobierno incluyen 2 estímulos para las constructoras: la devolución del IVA por la compra de los materiales de construcción y el no pago del impuesto a la renta sobre las utilidades. Lo que no tiene ningún sentido es que en una crisis fiscal como en la que están la Nación y Bogotá, le estemos haciendo unos descuentos tributarios a constructores que construyen vivienda supuestamente de interés social, pero que solamente compran bogotanos de altos ingresos. El Ministerio de Vivienda analiza cada uno de los casos y alista una respuesta oficial con lo que estaría pasando con la vivienda de interés social en estrato 6. Estaremos muy atentos a la respuesta del señor ministro de Vivienda sobre estos casos. Seguimos. La inversión extranjera directa en el primer semestre del año superó los 4.576 millones de dólares, de acuerdo a los reportes del Banco de la República. Esta cifra representa un aumento del 0.6% frente al mismo ciclo del 2020, cuando se registró un ingreso de recursos un poquito más bajo, fueron 4.600 millones de dólares. Obviamente el año pasado estábamos pasando por una fuerte caída en la inversión extranjera como consecuencia de la pandemia. El gasto de los hogares en el año 2022 podría romper la barrera de los 900 billones de pesos. Esto es lo que dice un estudio de la firma Radar. Esta cifra se alcanzará debido a un crecimiento esperado en pesos del 8.1% entre el 2021 y de 4.6% en términos reales. En esta proyección se toman en cuenta supuestos como una inflación cercana a 4% en el año 2021 y un aumento en gastos de los hogares del 10%. ¿Eso qué quiere decir? Después de una pandemia la gente sale, se recupera y empieza a gastar un poquito más. Luego de confirmar su aspiración a la presidencia de la República con un movimiento independiente el pasado 27 de agosto, y lo tuvimos aquí en Retma Noticias, Alejandro Gaviria inició su recorrido por Colombia desde Medellín, su ciudad de crianza. A 8 días de oficializar su precandidatura, recibió el apoyo de diferentes sectores políticos, registraron su comité Colombia Tiene Futuro para recoger firmas y este viernes, mañana, va a estar allá en la capital paisa para reunirse con empresarios de diferentes sectores e iniciar ese largo proceso de recolección de firmas.
Y volvemos a Bogotá. El Instituto Distrital de Patrimonio y la Alcaldía de Suba van a trasladar el ángel que desde hace 14 años acompaña el monumento de los niños del Colegio Agustiniano Norte. Nosotros les mostrábamos en emisiones anteriores que los vándalos lo destrozaron, se lo robaron prácticamente, le quitaron las manos, le quitaron una de las alas, ahora le quitaron la otra ala que le quedaba y no le quedó otra cosa que a la Secretaría Distrital llevárselo, porque los vándalos y los jampones lo estaban desvalijando. Increíble que esto pase con un monumento, ni siquiera respetan los monumentos a semejante tragedia que ocurrió en Bogotá. Han literalmente desmembrado piezas escultóricas de este monumento que recobra la memoria de un hecho muy doloroso, y nuestra mujer en el columpio, ubicada sobre la avenida Suba, que hace parte de nuestro patrimonio cultural. Además de ser simbólicamente doloroso, es una situación que requiere de parte de nuestra como entidades acciones inmediatas. El colmo, la saturación de los suelos por las fuertes lluvias ya comienzan a generar estragos, esta vez en las laderas de Medellín, donde 5 casas colapsaron por movimientos de masa. 2 quedaron totalmente destruidas y 3 prácticamente quedaron destrozadas. ¿Qué? Desconcertadas, así quedaron varias familias de un sector de la Comuna 1 de Medellín, luego de que sus viviendas fueran arrastradas por un movimiento en masa. ¿Esta es la de Sí. No, pero ya la lavadora debe estar debajo ese muro. Dale ya. Por fortuna, las personas se evacuaron a tiempo, pero esta situación se asemeja a los escenarios más peligrosos en el inicio de la segunda temporada de lluvias. En lo que va corrido del año hemos atendido más de 1000 incidentes generados por las fuertes precipitaciones en la ciudad, así como más de 2000 inspecciones oculares con condiciones de habitabilidad por el equipo técnico del DAGRED. Según el Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo, en Antioquia hay varios suelos saturados por los niveles de los ríos y se espera un aumento histórico de lluvias para los meses de octubre y noviembre. A días de que los talibanes anuncien la formación de su nuevo gobierno, aseguran que China prometió mantener abierta su embajada en Afganistán y aumentar la ayuda a ese país. Ahora China ayuda a los talibanes. Aún en medio de la incertidumbre, un grupo de mujeres muy valientes salió a las calles a exigir sus derechos, cada vez más vulnerados por los talibanes. Con valentía y con poco a su favor, este grupo de mujeres protagonizó esta inédita manifestación donde exigen a los talibanes, previo a la formación de su gobierno, que sea respetado su derecho a trabajar. Quiero decir que me obligaron a quedarme en mi casa por el delito de ser estudiante hace 20 años y ahora 20 años después por el delito de ser maestra y mujer. Aún son más los interrogantes que las certezas sobre qué le depara al país que será gobernado por los talibán, este grupo que hasta hace 20 días era insurgente. Los derechos y los últimos logros de las mujeres por lo que hemos trabajado y luchado durante más de 20 años no deben ser ignorados. Nuestro llamado a la comunidad internacional es que respondan a las demandas de las mujeres y que la voz de todas y cada una de nosotras y jóvenes afganos sea escuchada en el mundo. Exigen además un gobierno inclusivo donde no sean vulnerados sus derechos, los mismos que los talibanes les aseguraron que no perderían dentro de la ley islámica o sharia. Aseguran que ningún gobierno es sostenible sin mujeres. Una imagen inédita, ya que cualquier tipo de manifestación o expresión pública de descontento es reprimida y conlleva consecuencias. Aunque prometieron una gestión más flexible que el gobierno de 1996 a 2001, es incierto el futuro del país y preocupa la situación de las mujeres en Afganistán, pese a que los talibanes hacen un llamado a la calma. Mi mensaje al honorable pueblo de Kabul es que todos deben ir a trabajar y vivir. Las oficinas, los comercios, las empresas deben operar sin miedo. Por ahora, solo el tiempo se encargará de las respuestas. El régimen de Maduro y la oposición de Venezuela regresan este viernes a México para retomar el proceso de negociación. La jornada estará marcada por la decisión de los opositores de romper 3 años de boicot electoral y participar en los comicios regionales de noviembre.
Las delegaciones del régimen venezolano y sectores de la oposición retomarán las conversaciones desde el viernes 3 de septiembre hasta el lunes 6. La cita forma parte de lo acordado en el memorándum de entendimiento firmado el pasado 13 de agosto en la capital mexicana. El levantamiento de las sanciones y la restauración del derecho a los activos de Venezuela en el extranjero forma parte de los 7 puntos de la agenda contemplada, así como establecer un cronograma electoral con garantías. El CNE anunció que para garantizar la participación de un mayor número de organizaciones políticas, extendió hasta el sábado el lapso de postulaciones de candidatos a las megaelecciones, donde serán electos 3.082 cargos para gobernaciones, alcaldías, consejos legislativos y consejos municipales. El secretario general de la OEA, Luis Almagro, respaldó las conversaciones y afirmó que el bloque regional está listo para cooperar. El Ministerio Español de Asuntos Exteriores también ha transmitido la disposición de España a contribuir con el proceso de negociación para solucionar la crisis del país suramericano. Les hablábamos al inicio de la emisión de lo que sucedió en Nueva York por cuenta de las lluvias, pero no solamente en Nueva York sucede, también en España. Hasta el momento no hay muertes registradas, pero les vamos a mostrar las imágenes. Los daños son impresionantes. Esta es la localidad de Alcanar. Esto es en el noroeste de España, que ha sido la más afectada. Las inundaciones repentinas arrasaron todo a su paso, se llevaron varios vehículos y alrededor de una docena terminaron arrojados al mar Mediterráneo. Miren los carros como quedaron. Varios negocios se llenaron de barro, de agua. Otros carros terminaron amontonados uno sobre otro. Este quedó en un lodazal. Y hubo varios que terminaron, como lo decíamos, en el Mediterráneo. Hasta ahora no se registran personas muertas. Pero estas imágenes nunca se habían visto en esa zona. Otra consecuencia del cambio climático. La Corte Suprema de los Estados Unidos se negó a suspender una polémica ley en Texas que prohíbe interrumpir el embarazo después de las 6 semanas, incluso en caso de violación o incesto. En una decisión histórica, la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos ha declarado que es legal la ley de interrupción voluntaria del embarazo que entró en vigor el miércoles en el estado de Texas. La polémica ley prohíbe que se practiquen abortos si se puede detectar el latido del feto, lo que ocurre hacia las 6 semanas de gestación. Transcurrido dicho periodo de tiempo, no se podrá realizar la interrupción voluntaria del embarazo, ni siquiera para casos de violación o incesto. La votación del tribunal fue de 5 votos a favor de los jueces conservadores y 4 en contra, entre ellos 3 liberales y el presidente del tribunal. A través de un comunicado, el presidente Joe Biden criticó la decisión. El fallo de la Corte Suprema de la noche a la mañana es un asalto sin precedentes a los derechos constitucionales de la mujer bajo Roe Wade, que ha sido la ley del país durante casi 50 años. Según la nueva norma, se puede demandar a toda persona que asista a la paciente en el aborto, desde familiares hasta la persona que traslade a la mujer a la clínica. Cualquiera que denuncie una interrupción de embarazo podrá recibir $10,000 como recompensa. En lugar de usar su autoridad suprema para garantizar que se pueda buscar justicia, el tribunal más alto de nuestro país permitirá que millones de mujeres en Texas que necesitan atención reproductiva crítica sufran mientras los tribunales examinan las complejidades procesales. Esta será la primera gran batalla legal para la supervivencia de la sentencia Roe v. Wade de 1973 que estableció el derecho al aborto y que fue seguida por otra jurisprudencia del tribunal que establece que los estados no pueden imponer límites inapropiados para la interrupción del embarazo entre 22 y 24 semanas de gestación. La noticia a esta hora, mucha atención, la Corte Constitucional tumbó la cadena perpetua para asesinos y violadores de niños. Lo repetimos, la Corte tumbó la cadena perpetua para asesinos y violadores de niños. Juan Carlos Giraldo, ampliemos la información. Giovanni, televidentes, muy buenas noches. Es una decisión que hace pocos minutos fue tomada en la sala plena de la Corte Constitucional. Con 6 votos contra 3 se tumba el acto legislativo 01 del 2020 que promovía la cadena perpetua para abusadores y agresores de menores de edad, además de la revisión para personas que cumplieran 25 años de prisión. Uno de los argumentos más importantes de esta sala plena es que este acto legislativo era sustitutivo de la Constitución. También
que se violaba el derecho a la resocialización y a la libertad que las personas tenían, que además este derecho de resocialización recae sobre el Estado. Cuando una persona está en detención, es el Estado quien debe garantizar que una persona pueda regresar a la sociedad sin volver a incurrir en este tipo de delitos. Esta fue una ponencia de la magistrada Cristina Pardo, que hoy presentó ante la sala plena y que fue de un fuerte debate, un debate muy intenso en el que finalmente la Corte decide tumbar esta norma con 6 votos contra 3, principal argumento por ser sustitutivo de la Constitución. Hay que recordar que este acto legislativo que presentó Johanna Jiménez en compañía con el gobierno era una de las iniciativas de campaña del hoy presidente Iván Duque, que incluso temprano en horas de la mañana le pidió a este máximo tribunal constitucional que le diera constitucionalidad precisamente a este acto legislativo que había sido promovido y que había pasado en el Congreso. De esta manera, la Corte Constitucional tumba hoy la cadena perpetua en Colombia y se espera que en los próximos minutos emitan un comunicado de prensa y en los próximos días ya el texto completo de la sentencia de esta importante noticia en Colombia. Información de último minuto desde nuestra sala de redacción. Juan Carlos Giraldo, Red Más Noticias. Pues gracias, Juan Carlos, por esta información. Paula, buenas noches. Y esto se conoce momentos en los que hoy, gracias a la ciudadanía, se frustró la violación de un hombre de 59 años que pretendía contra una niña de apenas 11. Si no sabe uno, Giovanni, si esta es una desafortunada coincidencia. Un hombre de 59 años, les vamos a reconstruir un poquito la historia, fue sorprendido en flagrancia cuando intentaba supuestamente abusar de una niña de 11 años. Esto pasó en la localidad de Engativá. La comunidad, por fortuna, se dio cuenta que algo extraño estaba pasando, alertó a la policía llegó y cuando el hombre se vio sorprendido, intentó volarse por una ventana semidesnudo. Según los habitantes del sector, este sujeto a la fuerza obligó a la niña a entrar a su casa. Al escuchar los gritos de la menor, los vecinos alertaron a la policía. Minutos después, los uniformados llegaron al lugar. Se presenta un caso en el sector de La Faena, en Engativá, Pueblo, donde por la línea 123 ingresa una llamada de unas lesiones a una menor. La patrulla acude rápidamente ya que se encontraba bastante cerca. Al llegar al sitio, la madre de la menor nos manifiesta que la hija ha sido abusada sexualmente, donde procedemos rápidamente a ingresar a una vivienda donde eso nos indica. Cuando el hombre se vio acorralado, intentó escapar semidesnudo por una ventana trasera de la vivienda, pero los policías lograron atraparlo. Efectivamente allí se encuentra una persona la cual es capturada en su momento, prácticamente nos da la flagrancia, ya que pues, se encontraba bastante cerca y la comunidad ayudó a esta captura. La niña fue trasladada inicialmente al hospital de Engativá y posteriormente a medicina legal. Mientras tanto, el sujeto fue presentado ante las autoridades competentes para ser judicializado. Hola Mauro, buenas noches. Esta noticia tiene dos caras, ¿no? La cara de quienes nos indignamos de que en Colombia leyes como estas no puedan pasar por el trámite o porque no se hicieron bien, y la otra de quienes desde un principio decían esa ley carece de un proceso adecuado y es violatoria de la Constitución que actualmente nos rige. El hecho es que se cayó esa ley que castigaba con cadena perpetua a violadores y asesinos de niños, en un país en donde hay muchos casos de violaciones y asesinatos de niños. Lo registramos en este noticiero constantemente. Hola Joa, buenas noches a todos los que nos siguen en este momento. Efectivamente, para muchas personas fue sorprendente esta decisión de la Corte Constitucional, pero había un segmento de la población que decía esa ley se va a caer, sobre todo los especialistas que tenían tanto ideas sobre los vicios de trámite hipotéticos, que no fue la argumentación que usó la Corte Constitucional, como ideas sobre la inutilidad de esta ley que estuvo allí más o menos metida en la ponencia de la magistrada ponente, pero sobre todo el argumento central que se utilizó. Sin embargo, hay que recordar, esta ley había sido una promesa de campaña del presidente Iván Duque. Eso le da una gran importancia política y el que se la haya tumbado de la Corte, pues le da importancia política a esta decisión. Pero fuera de eso, como tú decías, para mucha gente este era el instrumento fundamental para luchar contra los abusos sexuales contra los niños. Y había de por medio esa expectativa de ver qué iba a decir la Corte. Pues bien, argumento central de la Corte tiene que ver con que esta ley iría contra la dignidad humana en la medida en que impediría
que una persona en el curso de su pena, en el curso de estar recluido, etcétera, etcétera, pudiera darle un viraje a su vida y pudiera volver a resocializarse, recapacitara, se regenerara y tuviera una segunda oportunidad frente a la sociedad. Lo que dice la Corte Constitucional, lo que decía la ponencia original que fue votada por 5 magistrados finalmente, era que es que las personas que están en cadena perpetua no tienen esa segunda oportunidad, no tienen esa posibilidad de resocializarse, de volver a agarrar el camino correcto. ¿Qué dicen los contradictores de esa posición de la Corte Constitucional? Que la ley sí incluía esa posibilidad, en la medida en que la ley decía, o dice pues, pero ya la ley quedó declarada inexequible, dice que al cabo de 25 años de estar pagando la pena, las autoridades pueden revisar esa pena y de acuerdo con el comportamiento y el desempeño del recluso en ese momento, se le podría dar la posibilidad de salir nuevamente a la libertad. Sin embargo, lo que la Corte dice es, no señoras y señores, aquí va contra la dignidad humana, y la dignidad humana, esa posibilidad de regenerarse, esa posibilidad de volver a agarrar el rumbo, que es un valor fundamental, es uno de los pilares sobre los que está construida la Constitución Política de Colombia. Y en esa medida la Corte Constitucional lo que dice es, esta ley sustituye la Constitución, la modifica, entra en contradicción y sustituye uno de sus principios fundamentales y por lo tanto es inexequible. Queda por discutir, eso sí, yo y todos los que nos están siguiendo en este momento, si la ley verdaderamente era pura populismo punitivo, es decir, una medida populista, porque en últimas, en Colombia es tan alta la impunidad, una impunidad del 95% más o menos, que armar leyes sonoras y firmarlas y qué sé yo, con tal nivel de impunidad, lo que hace es distraer la atención de las verdaderas medidas que se deben adoptar para evitar esta clase de prácticas. Por ahora se cayó la ley de cadena perpetua. Se cayó, Paula, ni modo. Le haremos seguimiento y seguiremos con el análisis de lo que pasó, la decisión de la Corte, polémica, muy polémica, por la decisión que acaba de tomar. La otra noticia del día está en Nueva York, Paula. Las imágenes son impresionantes. No se había visto una inundación de esta magnitud en Nueva York. Ya vamos en 41 muertos, no sé si la cifra ha crecido o no entre el lapso de esta primera hora de noticias, usted nos tiene el dato, pero todo esto es consecuencia del cambio climático. Bueno, pues esa es la pregunta que uno se hace, porque estamos viendo ahora unos fenómenos naturales muy fuertes que arrecian con mucha violencia que antes no teníamos que presenciar. Las imágenes de lo que pasó en Nueva York le están dando la vuelta al mundo y usted tiene razón al mencionar en cómo ha ido aumentando drásticamente ese número de fallecidos. Muy temprano amanecimos con 14 personas, ahora vamos en más de 40 víctimas mortales. El presidente Biden, eso sí, ha ofrecido todo el apoyo a los afectados. Solo una semana después del paso de Henry, una vez más la fuerza de la naturaleza azotó Nueva York y New Jersey. Es que no había que salir a la calle para quedar bajo el agua. Así se inundaban las casas y con el paso de los minutos la situación se hacía insostenible. Dejaron sus casas porque era huir o arriesgarse a morir. No hay nada voluntario en eso. Así que estoy llamando a las empresas de seguros privadas en este momento crítico a que no se escondan detrás de la letra pequeña y el tecnicismo. Hagan su trabajo, mantengan sus compromisos con las comunidades. Pasadas las 10 de la noche del miércoles, el alcalde de Nueva York, Bill de Blasio, decretó la emergencia tras el paso de Aida que dejó graves daños en el estado de Luisiana, centrándose en New Orleans. Las inundaciones se hacen más peligrosas por el aumento del nivel del mar. Se rompieron récords como en el Central Park, como 8 centímetros en una hora, un récord establecido literalmente una semana antes, lo que me indica que los eventos catastróficos son impredecibles y nosotros necesitamos preverlos para estar preparados. Después de la tormenta no siempre llega la calma y con la luz del sol se hacían evidentes las consecuencias de una noche jamás vista en la capital del mundo. Esto es, pensamos que Luisiana estaba muy lejos, pero obviamente la tormenta recogió toda la energía del Atlántico y bueno,
Esto es simplemente increíble. En cuestión de horas, Nueva York estaba prácticamente bajo el agua, algo inédito y además en esta zona del país. El calentamiento global está sobre nosotros. Cuando tienes 2 precipitaciones récord en una semana, no es solo una coincidencia. Cuando tienes todos los cambios que hemos visto en el clima, eso no es coincidencia. El calentamiento global está sobre nosotros y se va a poner peor y peor, a menos de que hagamos algo al respecto. La cifra de fallecidos aumenta con el paso de las horas y los rescates son dramáticos. La misma semana que la ONU había advertido sobre una mayor frecuencia de estos desastres naturales. Familias de luto ahora. Necesitamos estar ahí para ellos y para todos los neoyorquinos que ahora mismo están lidiando con los resultados de esta horrible tormenta. Mientras este es el panorama en el norte de la costa este, así se ve California en la costa oeste por el incendio que no ha podido ser contenido y que ha incinerado 72 kilómetros de bosque. Los últimos días del huracán Aida y los incendios forestales en el oeste y las inundaciones repentinas sin precedentes en Nueva York y New Jersey es otro recordatorio de que estas tormentas extremas y la crisis climática está aquí. Pese a que Aida ya se había degradado a tormenta tropical, dejó devastación a su paso. Bueno, vamos con noticias un poquitico más positivas, medianamente más positivas, porque casi que se nos escapó del bolsillo, Carlitos. Colombia jugó muy bien, aquí estuvimos con Paula haciéndole toda la fuerza. Paula estaba feliz por Roger. Pues es que si no es por Roger, ni siquiera logramos el empate. O sea, hay que reconocer eso. Roger fue la figura de la cancha, ¿o no? No, hay que decirlo, hoy Roger fue nuestro salvador, y si no es por él, pues a ver qué nos pasa en Bolivia, porque sí que te puedo decir que Colombia tampoco es que hiciera el mejor de los partidos, pero tampoco es que hicimos de los peores. Al final jugamos un partido ahí, regularcillo. Pero Carlos, el partido sí estuvo muy aburrido. Estuvo aburridito, la verdad. O sea, yo te digo, de ocasiones no llegaron, tampoco nos llegaron muchos, y es que al final eso hay que decirlo, pero lo que hay que dejar claro es que por un error básico, la verdad, muy sencillo, es por lo que hemos perdido este partido. Han dejado disparar desde fuera del área en un momento donde tenían que haber hecho bien la cobertura, pega muy bien la pelota también nuestro rival, pues al final ahí es cuando se te escapa esos 2 puntos para llevarnos esa victoria que teníamos básicamente en el bolsillo y que nos hacía acercarnos un poco más a lo de arriba. Pero si os parece, vamos a ver las imágenes de este partido donde Colombia, pues como decimos, para definirlo de una manera metafórica, se quedó sin oxígeno en los últimos minutos en La Paz, empató en los últimos minutos cuando tenía la victoria en el bolsillo. Primero Roger Martínez, el jugador preferido de Paula, siempre se lo lleva a todas las convocatorias y por algo precisamente, miren la maravilla que hace aquí, ese autopase para después definir de manera impecable ante el portero boliviano. Pues después, como les decía, ese error, ese claro que hay delante del área, nadie sale a presionar, le dejan el disparo franco a Fernando Saucedo para que empate el partido. Un día flojo donde no salieron las cosas y al final nos faltó el oxígeno en los últimos 10 minutos para concretar ese partido que lo teníamos en el bolsillo, como decíamos, y esa buena jugada que había hecho Roger Martínez. Posteriormente, eso sí, hablaron tanto Reinaldo Rueda como Roger Martínez, también Wilmar Barrios, y yo creo que todos coincidieron sobre todo en un punto, en que este empate debe valorarse y que sabe a un punto de oro. Nosotros somos conscientes de que estamos en déficit en la tabla. Creo que si somos optimistas y positivos, es un punto de oro, un punto valioso por lo que significa esta Bolivia, esta nueva Bolivia, del profesor Farías, todo lo que significa la complejidad de venir a La Paz. Y naturalmente que queríamos los 3 puntos, queríamos ganar. Todos saben que acá siempre son partidos difíciles, la verdad que veníamos manejando bien el partido, muy concentrados, haciendo lo que el profe nos mandó a hacer. Teníamos el partido, teníamos los 3 puntos ahí asegurados, pero bueno, lastimosamente el rival también hizo méritos para empatar y creo que bueno, en una jugada de afuera del área consiguieron el empate y pienso que no es un mal resultado, ¿no? Esto sigue y hay que seguir dándole para adelante.
Bueno, ahora sí analicemos. Yo le tengo una pregunta. Antes de un comentario, Mauricio. Yo nunca había visto a Paula viendo un partido de fútbol donde 80 de los 90 minutos estuvo chateando y solo levantó la cabeza para ver el gol de Roger. He dicho. Pero pues, ¿cómo no? Dígame, Roger merecía toda mi atención. Mauricio me entiende. Mauricio sabe que Roger, donde lo pone, la mete sí o sí, ¿no? Estoy seguro de que Paula estaba chateando, comentando las incidencias del partido. Pero no es raro que no estuviera viendo la pantalla porque por una parte Paula dice estuvo aburridor, por otra parte Carlos dice estuvo aburridorcillo y creo yo que esa es la esencia. Carlos, que es el experto, ya me dirá y me cascará y me tirará huevos con lo que voy a decir. Esa es la esencia de este equipo de Rueda. Es un equipo que trata de controlar los partidos, no de jugar bonito, no de arrasar, no de apabullar, controlar los partidos y buscar resultados. Es un equipo resultadista. Un equipo que tiene en el medio campo entre Barrios y Mateus Uribe un medio campo fuerte, un medio campo sólido y que trata de ver si alguien tiene un chispazo. En la Copa América los chispazos vinieron de Lucho Díaz. Hoy Lucho Díaz estuvo en el nivel que le conocíamos de otros partidos y de otros torneos en los cuales prácticamente rebotaba todos los balones en sus pies. Y mientras tanto, el que brilló hoy, y Paula es testigo de ello, es Roger Martínez. Y Roger Martínez, ojalá esta sea la eliminatoria de Roger Martínez, porque son esos destellos los que nos sacan adelante. O adelante no, más bien al medio, porque ahí estamos en ese lote intermedio tan complicado. Arriba Brasil, arriba Ecuador, arriba Argentina y todos los demás pegaditos allí, Colombia, Uruguay, Paraguay, Chile, mejor dicho, ahí entrevesados. Pero yo no sé qué pensará Carlos, de pronto estoy totalmente pifiado. ¿Qué opina, Carlitos? Mira, te puedo decir una cosa. Yo veo un poco parecido a lo que ha sido Reinaldo Rueda. Hay que decir una cosa. Yo creo que todavía no estamos viendo del todo lo que se puede ver de su plan o de lo que tiene pensado hacer con esta Colombia. Seguro, pero ya lleva tiempo, Carlos. Pues ya lleva bastante tiempo, eso sí decirlo, la Copa América ahora. Pero yo creo que todavía hay que esperar un poquito más para ver las pinceladas realmente de lo que va a ser su nueva Colombia y lo que quiere ser del futuro. Yo creo que sobre todo en cuanto veamos también a James, esto puede cambiar también la cosa, evidentemente. Se le echa de menos, eso hay que decirlo y está claro. Pero coincido contigo, sobre todo Mauricio, en que hasta lo que hemos visto de esta Colombia es que es un equipo que especula más bien, que intenta controlar los partidos más bien especulando con ese fútbol, pero lo basa todo en las individualidades. Si no tiene su día Luis Díaz, si no tiene su día también hoy Quintero, como esperábamos mucho de él, o como lo ha tenido, por ejemplo, Roger Martínez en esa jugada, pues es muy difícil que podamos marcar las diferencias. Al final lleva al partido a controlar eso, pero luego a marcar las diferencias con las individualidades de la gente. Si no las tenemos, pues poco hay, y eso es lo que hemos visto hoy una vez más. Estoy contigo en eso, en el que poco más vemos de juego en equipo, sobre todo el equipo de Reinaldo Rueda, que sí que bien está un poco más sólido que lo veíamos en la época Queiroz, pero en cuanto a fútbol yo también estoy contigo. Nos falta un poquito más, evidentemente, y por ahí es donde todos extrañamos a James y yo creo que sobre todo Giovanni. Carlitos, yo le tengo una pregunta. En ese momento en la tabla, ¿cómo vamos? O sea, estamos cuartos, todavía está jugando en estos momentos Argentina, estamos cuartos con 9 puntos, estamos por delante de Uruguay y como dice también Mauro, o sea, es que estamos en apenas 5 puntos, estamos todos los equipos. Cierto es que Ecuador ha empezado muy bien, se está colocando ya segundos, ha ganado bastantes partidos, pero Ecuador también sabemos que luego se va desinflando conforme va pasando también la eliminatoria. Yo creo que eso sí que es clave, que estos dos partidos por lo menos que nos quedan ahora de esta triple fecha, que es el de Paraguay y luego el de Chile, tenemos que conseguir sí o sí los 6 puntos, porque si no nos vamos a descolgar mucho con la cabeza. Pero viéndolo, como decía antes también, desde el punto de vista más optimista, pues lo que nos siguen, que al final son los rivales directos por lo menos en los enfrentamientos de ahora, no están venciendo, con lo cual por lo menos nos da ese colchón con el empate de hoy y esperemos que podamos también arreglarla toda esta situación en los dos partidos que vienen, eso está claro. Entonces más adelante volvemos, Carlitos, con más noticias deportivas. Antes, les voy a contar, se dio a conocer el índice de pobreza multidimensional en Colombia año 2020, fue del 18.1%. ¿Esto qué quiere decir? Esto quiere decir que más de 9 millones de personas están en condición de vulnerabilidad. El índice de pobreza multidimensional, el que mide la vulnerabilidad de los hogares según su condición de vida y sus necesidades insatisfechas, aumentó para 2020 según el DANE. Frente al año 2019, en donde recordemos que en su momento teníamos a nivel nacional una incidencia del 17.5%, que ahora está acompañada con una incidencia del 18.1%. Este índice se basa en la recolección de datos para la encuesta de calidad de vida, tiene un marco geoestadístico actualizado y tiene el respaldo de un comité de expertos. Estamos encontrando unos niveles del indicador de pobreza multidimensional ligeramente inferiores a los que habíamos publicado, precisamente porque la estructura demográfica del país estaba
ligeramente inflada a partir de las proyecciones que se originaron desde el censo 2005. De acuerdo con los datos del DANE, en 2020 más de 9.040.000 personas vivían en pobreza multidimensional, es decir, tenían al menos el 30% de sus necesidades insatisfechas. Estamos evidenciando el ingreso a esta situación de vulnerabilidad de pobreza multidimensional de aproximadamente 489.000 habitantes en el territorio nacional. Este índice mide 5 dimensiones: condiciones educativas, bienestar en la niñez y juventud, acceso a servicios de salud, trabajo y calidad de vivienda, que incluyen en total 15 indicadores. Es decir, que el país pasó de tener aproximadamente 8.56 millones de personas en situación de pobreza multidimensional en 2019 a contar con 9.049.000 personas en esta situación de vulnerabilidad. Al observar el comportamiento de las regiones, el DANE encontró que el Pacífico, sin el Valle del Cauca, y el centro del país fueron las regiones más afectadas. Es decir, los departamentos de Chocó, Cauca y Nariño ven un incremento de 4.6 puntos porcentuales estadísticamente significativo de la incidencia de pobreza multidimensional. Queda en evidencia también que la pobreza multidimensional es 3 veces más pronunciada en las zonas rurales que en las urbanas. Estamos viendo un incremento de la incidencia de pobreza multidimensional que pasa del 34.5% de la población en zona rural en 2019 en situación de pobreza multidimensional a aproximadamente el 37,1%. Durante el 2020 los hogares vieron deteriorar sus condiciones económicas y la mayor parte del trabajo que se fue recuperando fue informal. Estamos pasando del 12.4% de hogares en los que al menos una persona que residía en ese hogar se encontraba desempleado durante más de 12 meses en 2019 a una incidencia del 14.2% en términos de hogares privados por esta situación de desempleo de larga duración. Sin embargo, hay algunos indicadores que mejoran en 2020. Cayó el analfabetismo, mejoró el logro educativo y se redujeron las barreras de acceso a la salud. Mauricio, más de 9 millones de personas en condición de vulnerabilidad. Es una cifra grande, estaríamos hablando de una ciudad como Bogotá y un poquito más. ¿La culpa es de la pandemia? En parte sí, Paula, pero permítame hacer una breve reflexión para las personas que en este momento se comen su sanduchito y dicen: pobreza multidimensional, ¿qué es eso? ¿No es pobreza monetaria lo que se mide en Colombia? ¿Qué es una cosa? ¿Qué es la otra? Vamos por partes. Pobreza monetaria trata de evaluar el ingreso de la gente, el acceso a tener un ingreso que le permita tener unas condiciones dignas de vida. De hecho, son pobres, de acuerdo con la pobreza monetaria, aquellos cuyo ingreso no les permite tener por lo menos 2.100 calorías diarias, más acceso a vestido y acceso a vivienda. Si el ingreso no alcanza para eso, son pobres en Colombia, y hay 41% de pobres en Colombia, nos dejó la pandemia ni más ni menos. La pobreza multidimensional, que tiene un nivel más bajo, ustedes han visto, 18,1 nos dejó la pandemia, mide no solamente el ingreso, mide en realidad todas las circunstancias de la vida de la gente que le permiten pues llevar una vida más o menos razonable o no llevar una vida razonable o no llevar una vida digna, dependiendo de dónde esté uno. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo tengo, por ejemplo, unas condiciones de vivienda, aunque haya perdido el ingreso o se me haya recortado el ingreso, si tengo una vivienda, pues ahí gano puntos. Si tengo acceso a una escuela pública, pues ahí gano puntos. Si tengo acceso al sistema de salud, ahí gano puntos. No todo es el ingreso, sino el acceso a esos recursos básicos. Y ahora sí voy a su pregunta, Paula, si tiene que ver la pandemia con todo esto, y le voy a agregar algo, si tiene que ver fuera de eso el paro con todo esto, porque hay que tener presente que todas las circunstancias asociadas con la pandemia tienen un efecto, por una parte, en la dimensión educativa. Acuérdense que Ismael nos acaba de decir que se miden 5 dimensiones: educación, salud, vivienda, la niñez, las condiciones laborales. Y en la medida en que golpeó tan duro la pandemia las condiciones laborales y golpeó tan duro la pandemia las condiciones educativas, imagínense la educación remota, pues la deficiencia tan grande que se sufrió, eso golpeó muchísimo la pobreza multidimensional. Y un último puntico, y por eso me refería yo al paro ahorita, para que ustedes no digan, no, pero si esto es de 2020, ¿qué se hace hablando del paro? Ismael dio en el clavo al dar un dato.
la región del país con la peor condición de pobreza multidimensional es el Pacífico sin el Valle del Cauca. Les doy el dato, 30,9%. ¿El Valle en cuánto está? En 11%. Esa diferencia tan brutal entre la región circundante del Pacífico y el Valle del Cauca se manifiesta, entre otras cosas, en esas tensiones y en esas presiones tan grandes desde el punto de vista político que salieron a flote en el paro. Todos tenemos que buscar la manera de homogenizar las condiciones hacia arriba sociales de la gente. De lo contrario, estas inequidades terminarán generando nuevas perturbaciones. Recuerde que puede encontrar todas las noticias de Colombia y el mundo en www.redmas.com.co. Oiga, Paula, nosotros hablábamos ayer, en menos de 72 horas, 4 restaurantes en Bogotá atracados por personas que se hacían pasar por domiciliarios, atracos además masivos. ¿Qué dijo el secretario de Seguridad de Bogotá, Aníbal Fernández de Soto? Pues bueno, él propuso una estrategia para poder frenar los robos por parte de este tipo de personas que se están haciendo pasar como domiciliarios. ¿Qué habló? ¿Qué dijo? Bueno, habló de instalar unos botones de pánico en los restaurantes, en los bares, para que pueda reaccionar la policía mucho más rápido. También habló de un cruce como de información a través de la tecnología entre estas plataformas que contratan o que prestan este servicio de domiciliarios y la policía para constatar que quienes están trabajando en esto pues realmente son personas que se dedican a eso y no que quieren robar. Pero hay un dato que me parece importante. En el primer semestre de este año, mire, 129 restaurantes han sido asaltados, 16 más que el año pasado. El menú de robos en restaurantes de Bogotá incluye 4 establecimientos en menos de una semana. Por ello, la alcaldía y la policía evalúan estrategias para frenar esta modalidad. También hay una propuesta que estamos estudiando para ver si a través de estas mismas plataformas podemos tener, por ejemplo, botones de pánico, que son instrumentos que también permiten que la ciudadanía alerte a las autoridades y podamos tener una reacción mucho más rápida cuando una situación de delincuencia se presente. Hay que entender que esto no es una problemática solo de restaurantes, hay una situación, una coyuntura de seguridad compleja. Todos los elementos que podamos articular con la administración distrital y con la fuerza pública son bienvenidos. La administración también busca trabajar conjuntamente con las plataformas de domicilios y así incrementar la identificación de los colaboradores y cruzar las bases de datos para evitar suplantaciones. Las empresas de servicios a domicilios han sido un dinamizador de esa reactivación económica y necesitamos trabajar mancomunadamente con ellos para garantizar que se haga de forma además segura. Y por eso les hemos venido pidiendo que sean más efectivos en sus controles. El hurto a establecimientos comerciales está disparado en sectores como Chicolago, en el norte de Bogotá, donde solo este primer semestre se contabilizan 164 casos. Le siguen Restrepo con 145, Las Ferias con 122, La Sabana 115 y Chapinero con 104 casos. Hoy las cifras del primer semestre superan lo registrado en el 2019. Y estamos viendo que localidades donde se concentra la oferta gastronómica es donde también viene subiendo el hurto. El hurto a personas, en cambio, se concentra en Chapinero, el centro, el sur y el occidente de la ciudad. Los hurtos están siendo cometidos por delincuentes armados, en donde también aprovechan y hurtan a la persona que está allí sentada. Es urgente mejorar la seguridad y sobre todo proteger la vida hoy de los bogotanos. La policía continuará desplegando dispositivos especiales en zonas gastronómicas como Usaquén, el Parque de la 93, la calle 109 y la zona G. Paula, lo de anoche con Sergio Fajardo y Alejandro Gaviria, ¿qué fue? Pues una invitación a conversar. Ya hoy queda muy claro porque es que ayer uno decía, bueno, estos coqueteos, ¿para dónde van? Hoy ya se sabe que Alejandro Gaviria respondió a esa invitación que le hizo Sergio Fajardo a conversar y se van a reunir en las próximas semanas. Pero los detalles de cómo va la situación nos los tiene Karina Soler. Karina, buenas noches. Buenas noches, Paula y televidentes. Así es. Sin embargo, el dilema de elegir entre varias opciones crece para Alejandro Gaviria, pues tiene propuestas del nuevo liberalismo, el liberalismo y ahora la coalición de la esperanza. En las últimas horas, Sergio Fajardo le propuso llegar a la consulta de marzo de 2022 y todos los miembros de la colectividad de la coalición de la esperanza le proponen sentarse a conversar para lograr acuerdos programáticos. Veamos el siguiente informe.
Con la llegada al ring de Alejandro Gaviria a las presidenciales hay revuelo en la búsqueda de acuerdos políticos. Es que en menos de una semana ha recibido varios ofrecimientos para que aspire por distintos sectores. A todos ellos ha dicho que no, que decide aspirar por firmas. Esta campaña empieza independiente, ya tomaremos la decisión en algún momento. Ayer a las 7:40 de la noche, el exgobernador de Antioquia, Sergio Fajardo, fue el primer miembro de la Coalición de la Esperanza en invitarlo a ser parte de la consulta en marzo de 2022, de donde saldrá un candidato único a la presidencia por este sector. ¿En qué sentido puede ser parte de la construcción de ese centro que nosotros queremos tener en Colombia? Invitarlo a que participe en la consulta de marzo de 2022. No obstante, hoy a las 6:25 de la mañana, a través de un video, Juan Fernando Cristo, Sergio Fajardo, Juan Manuel Galán, Jorge Enrique Robledo y Humberto de la Calle, miembros de la colectividad, le hicieron una invitación formal y directa a Gaviria a conversar, mensaje contrario al que había mandado horas antes Fajardo. En la Coalición de la Esperanza nos regimos por el respeto. Acá no hay cabida para la violencia, para el odio, para el resentimiento, tampoco para la demagogia ni el populismo. Sobre estos principios democráticos necesarios para la transformación de Colombia, invitamos a Alejandro Gaviria a conversar con nosotros. Será una coalición alejada de los extremos, que le apuesta al liderazgo colectivo y que no va a estar acompañada de los partidos tradicionales que apoyan a Duque. Colombia no aguanta otro gobierno como el actual. Un gobierno sordo ante la inconformidad justificada de millones de colombianos y colombianas. Un gobierno que presidió sobre la más descarada y generalizada corrupción. Colombia está cansada de peleas políticas estériles. El país exige un gobierno distinto a este, transparente y que asuma con seriedad la disminución de la pobreza y el hambre. Ante este panorama, se espera que en adelante Gaviria escuchará a los dirigentes y colectividades para buscar afinidades y, claro, tomar distancia con quienes tienen una concepción opuesta. Si invitan a Alejandro Gaviria, la primera invitación es para que miren a ver si tienen posibilidades de encontrarse ideológicamente, políticamente y en los principios. Y si comparten eso, entonces ya piensan en un segundo momento de participar o no en la consulta. Lo importante ahorita es que las dos partes, tanto la Coalición de la Esperanza y el propio Alejandro Gaviria, que ya respondió que está dispuesto a que se reúnan, me parece que están actuando con coherencia y en el mismo sentido de ir hacia un candidato único del centro político. Además de Gaviria, la coalición de centro le extendió una invitación similar a Ingrid Betancourt, ex senadora y ex candidata presidencial para las elecciones 2002. Esta segunda invitación la hicieron durante un evento que celebraron los miembros de esta alianza desde Santa Marta. Bueno, yo sí les quiero preguntar qué entendieron. Le vuelvo a repetir otra vez la pregunta a Paula, porque es que después de ver lo que dicen Sergio Fajardo, lo que dice el doctor Galán, en fin, pues esa no es una invitación a charlar, a conversar. Esa es una invitación con un lazo para traérselo hacia su partido, ¿no, Paula? La verdad es que lo que uno percibe sí es eso. La Coalición de la Esperanza está muy interesada en Alejandro Gaviria, incluso desde antes de que él anunciara la candidatura. Y esto, no sé, Mauricio, pues qué tanto le pone palos en la rueda a su deseo de verse independiente, porque él quiere verse como un candidato que se va por firmas, que es de todos los ciudadanos, que no pertenece como a ninguna ideología política, pero no lo están dejando. Ah, yo le sumo algo más. Señor. ¿Esto a quién beneficia, Mauricio? ¿Quién necesita de quién? Buena pregunta. Pues tengamos presente lo siguiente. 2018, año 2018, Sergio Fajardo pierde en la primera vuelta con Gustavo Petro la posibilidad de ir a segunda vuelta por apenas 1,3%. ¡Ay, me faltó 1,3%! ¿Quién lo tenía? ¿Quién lo tenía? Voltea a mirar. Humberto de la Calle tenía más de 2%. El centro dividido no pasa a segunda vuelta, así de simple, y ya aprendieron la lección. No solo la aprendió Humberto de la Calle y Sergio Fajardo, la aprendió cualquier otro que estuviera viendo los toros desde la barrera. Por lo tanto, denlo por seguro. A la primera vuelta va a llegar un candidato de centro muy fuerte que va a aglutinar a mucha gente. Puede haber por ahí unos díscolos sueltos, pero estos candidatos fuertes se van a unir alrededor de uno solo. Y esa selección se va a hacer en las consultas interpartidistas del mes de marzo. Punto y aparte. Si en el mes de marzo se hace la consulta interpartidista y ahí es que donde se decide quién va a la primera vuelta, ¿para qué todas estas conversaciones y que quién se va con quién y que si la personería del nuevo liberalismo o no, no sé qué?
Pues para ganar terreno de aquí a la consulta interpartidista. Entonces viene la pregunta, respondiendo en parte a lo que pregunta Giovanni. ¿Le conviene más a Alejandro Gaviria irse solo por firmas? No creo. ¿Va a dejar de tomar firmas? No, las firmas son el mejor mecanismo para darse a conocer, para que untarse de pueblo y para que la gente se unte de candidato. Punto número 1. Punto número 2, no obstante las firmas, ¿se va a ir con el liberalismo? Yo no lo creo porque inmediatamente agarra ese sello de partido tradicional, entonces de alejitos. ¿Se va a ir con el nuevo liberalismo? Podría ser partido muy viejo, pero en su momento fue partido revolucionario y fue siempre una alternativa que ilusionó a mucha gente con Luis Carlos Galán. Por lo tanto, esa sí podría ser una opción. ¿Se podría ir con la coalición de la esperanza? También creo que sí, porque no tiene los vicios de los partidos tradicionales, aunque haya ido a parar más de uno de los partidos tradicionales, no tiene esos vicios y podría estar allí. Entonces creo que Alejandro Gaviria va a estar sondeando entre el nuevo liberalismo y la coalición de la esperanza que termina sucediendo. Alguien en su casa dice, pero si Juan Manuel Galán está en la coalición de la esperanza, ¿por qué se sale el nuevo liberalismo? Dependerá, si el nuevo liberalismo termina cayendo un poco en las encuestas, se consolida la coalición de la esperanza. Y a todas estas, Sergio Fajardo, ¿qué? Sergio Fajardo en este momento no tiene un partido que lo respalde con personería jurídica. Podría ser eventualmente el partido de Jorge Robledo, podría ser el partido del nuevo liberalismo, podría ser incluso parte de los verdes si terminan resolviendo sus diferencias, pero por ahora todos están, hagan de cuenta una metáfora, están en la carrera antes de llegar a los últimos 5 kilómetros, viendo con quién me alío, cómo me va mejor, cómo corto el viento, y cuando ya faltan 5 kilómetros se hace esa consulta interpartidista y agarra uno solo a correr de ahí en adelante hacia la primera vuelta. Así debería ser, por lo menos. El dato. Bueno, hablemos de vicepresidentas, posible vicepresidenta. Le pregunto por Juanita Gobertus. Bueno, ella dice que no va a ser la fórmula vicepresidencial de Alejandro Gaviria, ya que veníamos hablando de él, mire usted. Y resulta que es que empezó a correr ese rumor en Twitter, que lo iban a anunciar, que eso estaba confirmadísimo, y ella misma contestó, les puedo garantizar que no. Pues nosotros nos pusimos en la tarea de averiguar y ¿qué sabemos? Que definitivamente Alejandro Gaviria sí quiere que su fórmula vicepresidencial sea una mujer. Eso va sí o sí. Hasta ahora Juanita sigue diciendo que ella no va a ser. Pero también el candidato Gaviria quiere que se escoja esa fórmula vicepresidencial por medio de una consulta. Suena como un mecanismo muy engorroso para decidir quién lo va a acompañar pues en esa fórmula a la presidencia, ¿no? Sí, por consulta, escoger al vicepresidente, enredado. Muy tedioso, como muy largo, ¿no? Y el tiempo corre. Bueno, le cuento que ya la campaña mañana arranca en Medellín, la de Alejandro Gaviria. Empiezan a recoger votos y por ahí, firmas, ya son votos. Y por ahí hacer la campaña. Pero le voy a decir una cosa, lo de Juanita Gobertus, dejémoslo en puntos suspensivos. Aunque ella dice rotundamente que no, acuérdese que Alejandro Gaviria decía rotundamente que no, se iba a lanzar a la presidencia y ahí lo tenemos de candidato, entonces uno nunca sabe. Entonces pongámosle puntos suspensivos. Sí, señor. Bueno, le cuento una noticia internacional. Acaban de autorizar el traslado de Alex Saab, ustedes lo recordarán, es el presunto testaferro de Nicolás Maduro a la capital de Cabo Verde por motivos de salud. El colombiano, que también tiene nacional venezolana, se encuentra detenido en la isla de Sal, ubicada en el país africano. El equipo legal de Saab informó que padece de cáncer, diabetes, hipertensión y problemas relacionados con el corazón. Aseguran que ha pasado 448 días sin acceso a la atención médica especializada, por lo que su salud se ha deteriorado significativamente. Este hombre es clave, Paula, ante las Cortes de los Estados Unidos para tratar de demostrar la presunta conexión de narcotraficantes con el cartel de los soles que vincularía a altísimos funcionarios del régimen de Nicolás Maduro. Por eso los Estados Unidos lo han solicitado en extradición. Es una papa caliente judicial. El petróleo de referencia Brent se negocia en promedio en $72.84 el barril. La libra café colombiano cerró en Nueva York a $1.91. El índice MSCI Colcap aumentó 0,80% a 1.331 unidades. La tasa representativa del mercado para mañana es de 3.780 pesos con 85 centavos. El euro se negocia en 4.506 pesos con 58 centavos. Las cifras son los 209.173 empleados que se convirtieron en teletrabajadores en 2020. Representa un aumento de 71% frente a 2018. El año pasado, 4 de cada 10 empresas implementaron una modalidad
de trabajo remoto. Y hoy está de cumpleaños el eterno 10 de la selección Colombia, Carlos el Pibe Valderrama, el ídolo del fútbol colombiano que llegó a sus 60 años y por eso conectamos con Barranquilla, con Kimberly Martínez, que charló con varios de sus compañeros. Kimberly, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola Carlos, muy buenas noches para usted y los televidentes. Así es, el mundo del fútbol se encuentra de celebración por el cumpleaños número 60 de Carlos Alberto el Pibe Valderrama, a quien desde aquí también le deseamos un muy feliz cumpleaños. Sus magistrales pases convirtieron a Carlos Alberto el Pibe Valderrama en un verdadero ídolo del fútbol colombiano. Con su disciplina y su particular melena, logró llegar a todos los rincones del mundo. Hoy, en su cumpleaños número 60, sus más fieles hinchas lo recuerdan por su temperamento recio y su liderazgo, que lo convirtieron en el eterno capitán y un referente para otros futbolistas. El Pibe lo recuerdo por ese don de mando, ese don de temperamento. Y fuera de eso, un jugador integral que siempre nos ha demostrado en tantos años que lo conocemos, que es ejemplo en la sociedad y en los equipos. Carlos Alberto nació en el popular barrio Pescadito de Santa Marta y fue el técnico argentino Rubén Deive quien lo bautizó como el Pibe, cuando dirigió a su padre Jaricho Valderrama en el Unión Magdalena. A los 19 años debutó en la cancha con la camiseta del mismo equipo de su papá y allí empezó a forjarse esa leyenda. Fue uno de los primeros en llegar a jugar en Europa, brilló en la Major League Soccer de Estados Unidos y transformó el fútbol profesional colombiano, llevando a la tricolor a participar en 3 mundiales seguidos: Italia 90, USA 94 y Francia 98. Nosotros como periodistas teníamos la obligación siempre de estar pendiente de su arribo o su partida en el aeropuerto, porque el Pibe siempre era sinónimo de noticia. El no tomarlo era motivo de regaño, inclusive de despido de algunos corresponsales de la época. Y el hecho cuando él nos veía tantas veces en el aeropuerto, se le subía el bigote y la piedra del mono. Era una cosa impresionante. Quienes compartieron con él cuando jugaba con la Selección Colombia coinciden en que su disciplina era de admirar, así como su cariño y nobleza con sus amigos. Él estaba en su cuarto y esa selección la estaba dirigiendo Bolillo, y Bolillo me dijo: Cole, sube, vaya Cole, sube, dale un mensaje a los pelados. Y yo llegué a donde él y entré a su cuarto y él me recibió con un cariño. Y él siempre me ha dicho: vaya coletudo, vaya coletudo. Su legado sigue intacto y así lo recuerdan sus amigos. Carlos Alberto Valderrama Palacio, hoy en este día tan especial te deseo un feliz cumpleaños, que Dios te guarde y te bendiga y que sigas cumpliendo muchos años más de vida, maestro, y que puedas disfrutar este día al lado de tu familia. Gracias por todas tus enseñanzas, crack. Aunque el Pibe ya no está en las canchas, su experiencia y conocimientos lo convirtieron en uno de los maestros del fútbol en Colombia. El Pibe, un samario de corazón barranquillero y que, como dicen sus amigos, un crack dentro y fuera de la cancha. Con esta información nos despedimos desde Barranquilla. Informo para Red Más Noticias, Kimberly Martínez. Muy buenas noches. Boa noite. El tema de hoy en Placeres con Flávia es bastante espinoso: la infidelidad. Sabe que Albert Einstein já decía que hombres y mujeres no están hechos para la monogamia. Ele estava solamente replicando um conceito que cada vez tenemos mais claro. Es verdad, nós outros seres humanos não nascemos com esse chip para ser monógamos. Es uma decisão quase que impuesta por la sociedade e la cultura que estamos. Muitas pessoas decidem renunciar a seus desejos, decidem tratar de sofocar isso adentro. Lo que pode ser bueno, por um lado, porque encontram maneiras de canalizar, pero pode ser malo, porque no momento em que eu renuncio a meus desejos, pode que isso se transforme em ressentimento. Ressentimento hacia mim mesmo e ressentimento hacia minha pareja que me cobra essa fidelidade. Talvez as relações do futuro sejam muito mais honestas, donde as duas pessoas puedan sentar-se e dizer-se: ¿sabe quê? Não puedo comprometer-me para toda a vida. A monogamia é um pacto, pero é um pacto que eu não puedo garantizar como será amanhã, passado amanhã ou dentro de um ano. É um pacto que puedo decirlo hoy,
pero que nosotros não podemos ser mentirosos e prometer a nossas parejas que nunca mais vamos a sentir desejo ou interesse hacia outras pessoas. Hasta os mais enamorados, os mais comprometidos, em algum momento sentem esse desejo. Se vão ou não a ser infieles, isso é outra coisa, é uma decisão individual. Agora, há que tumbar esse mito de que a infidelidade só passa em relações que estão passando por crises. Isso não é verdade. A infidelidade não é sobre a outra pessoa. A infidelidade não é para atacar. A infidelidade não é para destruir a autoestima do outro. É sobre uno. É uno e sua própria falta. Falta de sentir-se importante, falta de sentir-se mirado, falta de sentir-se de alguma maneira vivo outra vez bajo a mirada desta outra pessoa. Muitos decidem cometer a infidelidade, quedar callado toda a vida e guardar adentro do peito uma culpa enorme. Vale a pena? Ou será que não seria melhor que nós outros tivéssemos uma visão muito mais ampla de lo que podemos comprometer-nos ou não dentro de uma relação de pareja? Renunciar ao desejo quizás nos haga menos deseáveis. Também deveríamos pensar nisso, que quando nós outros damos vazão a nossos desejos, talvez nos tornamos pessoas mais interessantes, pessoas mais deseáveis. A fidelidade é um valor. Para cada pessoa tem um peso distinto. Então, hoje, em Placeres com Flávia, vamos a conversar com o actor Andrés Suárez, um homem bastante cotizado que a menudo trata de involucrá-lo em algum outro tipo de cuento para contar-nos o que pensa ele em seu matrimônio sobre a fidelidade, a infidelidade e hasta que ponto pode ou não comprometer-se com esse pacto. E ustedes, hasta que ponto podem ou não comprometer-se com a monogamia. Aí les dejo essa inquietude e a las 10 nos vemos. Volvemos y antes de leer los resultados de los que apostaron marcador en nuestras emisiones del Partido de Colombia de hoy, Paula, ¿qué dijo el presidente de la decisión de la Corte de tumbar la cadena perpetua para asesinos y violadores de niños? Pues déjeme decirle que ha emitido en los últimos minutos 3 trinos el presidente hablando de este tema. Se los vamos a mostrar. El primero de ellos, dice el presidente: miles de niños asesinados y abusados merecen que sigamos la lucha por la prisión perpetua. Esta fue la causa de Gilman Jiménez y la de miles de familias y también la nuestra. En la defensa de las convicciones, la perseverancia. Inmediatamente después publica otro trino. Colombia requiere hacer valer el artículo 44 de la Constitución, donde los derechos de los niños están por encima de los derechos de los demás. Una de las fallas de nuestra sociedad es que pareciera que hay más garantías para los victimarios que para las víctimas. Y finalmente publica el presidente: los fallos se acatan. Las fallas de nuestra sociedad tenemos que corregirlas. Seguiremos nuestra lucha por los derechos de los niños y por lograr la máxima sanción ejemplarizante a quienes los asesinan y abusan. Como decíamos, este es, o era, un proyecto bandera del presidente que hoy se cae por cuenta de la Corte Constitucional. Y ese va a ser el tema del día mañana en el numeral nuestro a propósito de esta decisión de la Corte. Pero repasemos entonces, Paula, quiénes le pegaron y quiénes no le pegaron al marcador del partido de hoy con el numeral Mi Marcador Es. A ver, ¿quiénes le acertaron? Si hubiésemos hecho polla, no les había ido bien a nuestros televidentes. Mire, Francisco Javier dijo que su marcador era 3-0 ganando Colombia. Además dice: vamos, Ronaldinho Díaz, es decir, Luis Díaz, se hace 2. Pues Luisito Díaz no hizo gol. Mono Monkey, Bolivia 0, Colombia también 0. Bueno, empate, no le pegó al marcador, pero sí empate. Y Raldo nos dice Colombia 1 y Bolivia 1. Sí se ganó la polla si lo hubiésemos hecho, Raldo. Mire, hay que darle un premio. ¿Sabe quién sí le pegó al marcador? Gabriel Romero Campo, el editor general de Redman Noticias. Él dijo: quedamos 1-1 y vea. Y sabe también quién, y le hicimos bullying por eso a Andrés Páez. Andrés Páez también. Y le dijimos: ¿pero por qué usted, cómo es de pesimista? Ahí está su empate. Bueno. Y María Camila, ¿qué dijo María Camila del marcador? María Cami, ¿cuál fue su marcador? No participé en la polla, pero después de conocer me quedó como un sinsabor, un sabor ahí como agridulce por la Selección Colombia, pero yo sé que el domingo va a haber revancha y hoy justamente, Giovanni, vamos a hablar de eso, de fútbol. Ah, bueno. ¿Qué vale es el tema del día? Vamos a hablar con el Tino Asprilla y con Karen Monja, vamos a hablar de fútbol, vamos a hablar de política, vamos a hablar del país de las mujeres, de sus amores, vamos a hablar de sexo, entre muchos otros temas. Sí, señor. O sea, se fue Flavia y está María Camila. Le estoy haciendo competencia a Flavia. Pues imperdible Zona Franca. Gracias, María Cami. Quédese conectado con nosotros. Ya viene Zona Franca y nosotros nos vamos. Chao, Paul. 6 en punto de la mañana, nuestra primera emisión de noticias. Que descansen y sí, quédense con Zona Franca.